Dicen que los objetos no tienen alma, pero a veces parece mirarnos, como si escucharan, como si recordaran. En la historia del espectáculo hay un caso que, aún hoy, despierta escalofríos. Un hombre y su marioneta, un ventrílocuo, una voz que quizá no solo era la suya. Esta es la inquietante historia de Edgar Bergen y de su inseparable compañero Charlie McCarthy. Edgar Bergen nació en 1903 en Chicago. Desde pequeño mostró interés por la ventriloquia, por dar vida a aquello que no podía hablar. Pero en 1920, con solo 17 años, talló con sus propias manos a quien sería su compañero de vida, un muñeco de madera al que llamó Charlie McCarthy. Charlie tenía el aspecto de un joven educado, con monóculo y sombrero de copa, pero sus ojos, fijos y brillantes, transmitían algo más. Una mirada vacía, inquietante, como si observara demasiado. Desde el principio, Bergen lo trató como algo más que una simple marioneta. No era un objeto, era su amigo, su cómplice y poco a poco, su voz. En los años 30, Bergen y Charlie conquistaron la radio. Millones de oyentes noche tras noche escuchaban el diálogo entre un hombre y su muñeco. Lo curioso es que la voz de Charlie no sonaba como un truco, sonaba independiente, astuta, burlona, demasiado real, como si no saliera de la garganta de Bergen, sino del propio Charlie. ¿Cómo podía un muñeco de madera eclipsar a su creador? El público lo adoraba. Sí, pero algunos comenzaban a sentir incomodidad, como si escucharan a dos seres distintos, como si el muñeco tuviera voluntad propia. Con el tiempo, Bergen no podía estar sin Charlie. Lo llevaba a todas partes. No era solo un compañero de escenario, era parte de su vida diaria. Comía con él, viajaba con él, lo sentaba en la mesa como a un invitado más. Familiares y conocidos contaban que, incluso en momentos íntimos, Bergen hablaba con Charlie, como si realmente esperara una respuesta. Y lo más perturbador, muchos aseguraban que, en ciertas ocasiones, la marioneta respondía, aunque Bergen no moviera los labios. Charlie no era solo una marioneta, se convirtió en una presencia. Algunos testigos recordaban que cuando entraban a una habitación, sentían la mirada del muñeco sobre ellos. Su sonrisa congelada eterna los incomodaba. Habían quienes juraban que sus ojos parecían moverse, siguiendo cada paso. En camerinos, al terminar los espectáculos, algunos trabajadores afirmaban escuchar golpes suaves, como si algo se moviera dentro del baúl donde guardaban al muñeco. Y cuando lo abrían, Charlie estaba ahí, inmóvil, con una sonrisa fija, esperando. Edgar Bergen murió en 1978, a los 75 años. Pero lo inquietante no fue su partida, sino lo que ocurrió después. En su funeral, los presentes quedaron helados. Charlie McCarthy estaba ahí, sentado en primera fila, un muñeco, asistiendo al entierro de su dueño. ¿Quién lo colocó allí? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo cierto es que Charlie presenció el último adiós de Bergen, como un guardián, o quizá como un amo despidiendo a su sirviente. Hoy, Charlie McCarthy permanece en el Smithsonian Institution, en Washington. A simple vista, parece una pieza de muñeco inmóvil, atrapada en una vitrina, pero quienes lo han observado de cerca describen una sensación extraña, como si sus ojos siguieran vivos, como si detrás de ese vidrio esperara el momento de volver a hablar. Edgar Bergen fue un maestro de la ventriloquia, pero el misterio permanece. ¿Realmente era él quien controlaba a Charlie? ¿O acaso fue Charlie quien dominó a Bergen hasta el final de sus días? Algunos dicen que el arte del ventríloco consiste en engañar al público, en hacernos creer que la marioneta tiene vida, pero en el caso de Bergen, el engaño pudo haber ido demasiado lejos, porque, después de todo, ¿qué pasaría si lo inanimado decidiera hablar por sí mismo? ¿Qué pasaría si la voz nunca fue la de Bergen, sino la del muñeco?